Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 8 horas completa el intenso debate de control político que se adelanta en la plenaria del Senado a los sobrecostos por más de 4.000 millones de dólares en la modernización de la refinería de petróleo de Cartagena, Reficar. Senadores de las distintas bancadas han venido reiterando en sus intervenciones graves denuncias de corrupción en los procesos de contratación. Además, han pedido a los órganos de control que intervengan para sancionar a los responsables de este descalabro económico. De lo que ha pasado en este debate y de la entrega del hombre que disparó contra la policía en Bogotá, que ya quedó libre, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Denuncian escandalosos hechos de corrupción en Reficar, desgreño administrativo y financiero, sobrecostos y hasta pagos a prostitutas. Ecopetrol vuelve a generar utilidades tras recorte de gastos. Te ofrezco mis más sinceras disculpas. Este es el hombre que disparó contra la policía en la Plaza de Bolívar. Se entregó y pidió perdón por sus actos. Lo que faltaba, roban camión que transportaba alimentos para menores. Colapsa en Cartagena vivienda que era sometida a remodelación. Déjenos trabajar en La Habana. Llamado de atención del comisionado de paz a la Corte Constitucional. Caen funcionarios de la Fiscalía que se apropiaban de droga decomisada. Inflación este año llegará al 6%, dice Banco de la República. Nuevo ataque a hospital en Siria por parte de los rebeldes. Y se quedó con esta derrota que es clasificación. Atlético de Madrid pierde ante Bayern, pero va a la final de la Liga de Campeones. Plan de choque para controlar violencia en los estadios. 225.000 hinchas serán carnetizados. La corrupción y el desgreño administrativo rodearon la ampliación, la construcción de la refinería de Cartagena, Reficar. Es lo que aseguran los senadores que desde las 11 de esta mañana están debatiendo en una sesión de control político en el legislativo esos millonarios sobrecostos que caracterizaron este proceso y además exigiendo cuentas del gobierno nacional por este escándalo económico, uno de los más graves que se hayan presentado recientemente en el país. ¿Cómo avanza esta sesión, don Carlos Ruiz, desde el Senado de la República? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas noches. Efectivamente, más de 8 horas han durado debatiendo hasta el momento los senadores de todas las bancadas que convocaron este debate para determinar responsabilidades en la construcción de la refinería de Cartagena, que comenzó en el gobierno de Álvaro Uribe y continúa en el gobierno de Santos. La bancada uribista ha defendido las gestiones de la administración de Álvaro Uribe en el inicio de la obra, mientras que desde la bancada santista y apoyados por el Contralor, se ha señalado que el punto de quiebre donde comenzaron los problemas que han llevado unos sobrecostos, no se sabe si de 4 o de 6 o de 8.000 millones de dólares en la construcción de la refinería de Cartagena, fue la responsabilidad en el gobierno de Álvaro Uribe. Esto es lo que ha pasado hasta el momento en este debate gigantesco que se realiza desde esta mañana aquí en la plenaria del Senado. El debate fue abierto por el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo. Esta es una de las acusaciones más graves de este debate. El señor presidente hoy de Ecopetrol, que en esos días era ministro, sabía lo que estaba pasando. El doctor Cárdenas, que está aquí, también sabía lo que estaba pasando. Y toda la cúpula de esas dos empresas, con sus distinguidísimos miembros de junta, todos sabían lo que estaba pasando. Claudia López los respaldó en sus peticiones de responsabilidades. Que muchos de los que hoy posan de citantes indignados en este debate son corresponsables de este desfalco. Pero el senador uribista Iván Duque salió en defensa del gobierno de Uribe. Cuando ocurrieron los controles de cambios, y ciertamente queda absolutamente claro que la decisión que tomó el gobierno, porque el gobierno ya estaba en procesos de intentos de renegociación con CBI, decidió, sigamos haciendo el contrato con estos pícaros, sigamos haciéndolo, y después cuando termine la refinería nos entendemos. El Contralor dijo que sus investigaciones continúan, pero estableció un punto de inflexión en las causas de los sobrecostos. La sociedad colombiana, como se ha dicho, exige resultados y necesitamos entregarles resultados en la recolección de la información para nutrir la etapa investigativa y ya ahí sí resolver, como debemos resolver, el tema de carácter fiscal. La senadora Daira Galvis hizo una grave denuncia: con plata de Reficar pagaron a prostitutas. Esto comienza desde el subsidio o pago a prepagos que pasaron inclusive a ser empleadas de Ecopetrol con 16
10 millones, 12 millones de pesos. El presidente de Reficar le respondió: nosotros carecemos de cualquier información de tales denuncias y creo que estas vale la pena que se sustancien y se sustenten ante los entes de control. Acaba de hablar Juan Carlos Echeverry, el presidente de Ecopetrol. Primero, advirtiendo que no tiene conocimiento Ecopetrol de esta denuncia que hizo Dalia Galvis. Y segundo, notificando que el país, a través de sus abogados, va por más de 4.000 millones de pesos en la demanda que tiene contra la empresa CBI, que al parecer es la responsable de los sobrecostos que son resultado o de corrupción o de desgreño o de mal proyectada la obra de Reficar. El debate continúa, estamos a la expectativa de la intervención del ministro de Hacienda, que también ha sido señalado como responsable porque estuvo durante muchos años al frente de Ecopetrol como miembro de la Junta Directiva, como ministro de Minas y también como ministro de Hacienda. Con Carlos Ruiz, desde el Congreso de la República, CMI, la noticia. Muy bien, don Carlos, seguiremos atentos y precisamente hoy el presidente Juan Manuel Santos se refirió a estos sobrecostos en la ampliación de la refinería de Cartagena, de Reficar. Aseguró que el pecado estuvo en la falta de planeación. Hoy está, por ejemplo, en pleno debate el proyecto de Reficar. ¿Cuál fue el pecado ahí? El pecado es haber iniciado ese proyecto sin haberlo planeado bien. Entonces se pensaba que iba a costar 3.000 o 4.000 millones y resultó costando 8.000 millones. Y mientras esto ocurre en el Senado, Ecopetrol entregó su balance del primer trimestre del año 2016. Reportó utilidades por 363.000 millones de pesos. Pese a la crisis en materia de precios en los mercados internacionales, Ecopetrol logró obtener ganancias en los primeros 3 meses del año por 363.000 millones de pesos para un crecimiento de 127% frente a los 169.000 millones de pesos del año anterior. Sin embargo, las ventas cayeron 14,7% y la utilidad operacional disminuyó 32,1%. Para Campetrol, las cifras son positivas, pero advierte que se está dejando de lado las inversiones de mediano y largo plazo. Muy bueno el esfuerzo que está haciendo Ecopetrol, loable el esfuerzo que está haciendo Ecopetrol de corto plazo, pero proyección de largo plazo está siendo castigada. De acuerdo con la petrolera, los ahorros obtenidos en costos y gastos ascendieron a 421.000 millones de pesos en esta primera parte del año frente a una meta de 1.6 billones de pesos para el resto del año. Se entregó a las autoridades Fabián Vargas, el joven de 26 años, señalado de dispararle a la policía durante las manifestaciones del Día del Trabajo. Vargas pidió perdón público por lo sucedido, dijo que no es un delincuente y aclaró que el arma que utilizó no tenía proyectiles, se trataba de una pistola de fogueo, de esas que solo hace ruido. Pasadas las 9 de la mañana, Fabián Enrique Vargas Rubio, de 26 años, y quien fue grabado hace 2 días disparándole a uniformados del ESMAD en la Plaza de Bolívar, llegó a la sede de la Policía de Bogotá para entregarse a las autoridades. Ofrezco mis más sinceras disculpas, ¿sí?, a la Policía Nacional, al ESMAD, a las personas que marcharon pacíficamente. El joven, quien trabajó como mensajero y vive en Kennedy, llevó todos los elementos que usó ese día, entre ellos una pistola neumática que no tiene proyectiles y solo hace ruido, y la cual accionó contra los uniformados en medio de la euforia de la protesta. No soy ningún criminal, no soy ningún asesino. Las autoridades lo tenían ubicado gracias a 18 llamadas ciudadanas, pero por el asedio de la policía, el joven se entregó. Tendríamos que decir que hay un ataque psicológico sobre los miembros de la fuerza pública esgrimiendo este tipo de elemento, pero ya es la Fiscalía la que le corresponde calificar e imputar de acuerdo a lo que ellos consideren. El distrito afirmó que espera que la Fiscalía defina si se le imputan o no cargos y si se pide medida de aseguramiento. Evaluar el arma y tomar las decisiones que sean del caso para la fase de imputación. El joven se encuentra en libertad y su futuro judicial se definirá mañana. Y lo que faltaba en el departamento de La Guajira ante las autoridades fue denunciado el robo de un carro que transportaba alimentos para los menores de ese departamento.
en el departamento de La Guajira, donde en lo corrido del año han muerto 25 menores por malnutrición. En las últimas horas fue robado un vehículo similar a este, tipo campero, blanco, cargado con alimentos que iban destinados a más de 450 infantes de instituciones etnoeducativas en zona rural del municipio de Maicao. Al parecer, dentro de los atracadores había personas de la etnia guayú. Más que lamentable, habida cuenta de toda la situación de nutrición y del problema que venimos teniendo con la alimentación escolar en nuestro departamento. Por su parte, la Junta de Palabreros Guayú reunidos hacen un llamado a la autoridad tradicional de la zona. No pueden suceder estos hechos en nuestro territorio sin que nadie lo sepa. Por su parte, el operador debió reponer los alimentos para las comunidades indígenas que fueron robados, avaluados por más de 50 millones de pesos. Y las autoridades educativas en Cali están denunciando la existencia de más de 3.800 niños que no aparecen registrados en el sistema de la ciudad. Se trataría de un nuevo caso de estudiantes fantasmas. En un censo realizado por la Secretaría de Educación en 80 instituciones educativas de Cali, se hallaron 3.801 estudiantes fantasma. De acuerdo con las cuentas realizadas por la titular de la cartera de Educación, Lucelena Azcárate, los alumnos fantasma le están costando al municipio más de 10.000 millones de pesos anualmente. Hemos encontrado muchas veces son niños que se subieron al CIMAD y que desertaron o se cambiaron de colegio y nunca fueron reportados al sistema. Asimismo, en el censo se encontraron 7 docentes a los que se les está pagando el sueldo y nunca asistían a trabajar. Encontramos 3 incapacitados y 7 definitivamente no válidos, porque no aparecieron o porque les estamos pagando sin estar vinculados. La Secretaría de Educación asegura que espera que los cupos de esos estudiantes fantasma puedan ser reasignados para niños y jóvenes que necesitan ingresar al sistema educativo público. De Cali nos vamos hasta Cartagena. Allí una casa ubicada en el centro histórico de La Heroica colapsó cuando estaba siendo sometida a su remodelación. Una edificación de 3 pisos ubicada en el centro histórico de Cartagena de más de 200 años de antigüedad se vino al piso, causando también el desplome de 2 postes de energía, uno de los cuales cayó sobre un vehículo particular. Según indicó el cuerpo de bomberos, en la casa se realizaban unos trabajos de remodelación que debilitaron las paredes de la estructura. Se están haciendo unas labores de remodelación. Exactamente un sótano, esto produjo debilitamiento en las paredes y consigo el colapso de las paredes. Por su parte, el Instituto de Patrimonio y Cultura indicó que el lugar tenía una aprobación de un proyecto de restauración, pero se investiga si estaban cumpliendo o no con las normas requeridas. Hay un tema de arquitectura y restauración, que es lo que aprobó el comité técnico, y hay ahora un tema que yo necesito que los ingenieros nuestros y los arquitectos nos faciliten la información para ver qué fue lo que pasó. Entre tanto, la Oficina de Gestión del Riesgo dijo que se mantendrá en el lugar para evitar que transeúntes o personas que vivan aledañas al lugar puedan sufrir incidentes, de igual manera para que el colapso de la estructura no vaya a generar una emergencia mayor. Hoy habló el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, pidió no trasladar a la Corte Constitucional la discusión sobre el alcance del eventual acuerdo de paz con las FARC en La Habana. Además, le hizo un llamado a este alto tribunal para que avance en la evaluación del plebiscito que fue aprobado por el Congreso. El gobierno considera prematura la discusión llevada a la Corte por el exfiscal Eduardo Montealegre sobre la posibilidad de darle a los acuerdos de La Habana un rango especial que los blinde jurídicamente. Pero por favor, déjenos trabajar en La Habana, déjenos llegar a acuerdos en La Habana. Este no es el momento de trasladar esa discusión a Colombia y mucho menos a la Corte Constitucional. Para el Ejecutivo, la prioridad en la Corte es el plebiscito. En este momento tiene el tema del plebiscito, donde aquí todos los miembros de la Comisión de Paz han pedido que por favor la Corte cite esas audiencias. Me parece que es un pedido absolutamente razonable, natural, para avanzar con el proceso. El gobierno sigue considerando inconveniente la presencia de las FARC en el Palacio de Justicia. Después, cuando las FARC pasen a la legalidad, podrán asistir a cuanta audiencia los inviten. En este momento la posición del gobierno es que eso parece completamente fuera de lugar. Jaramillo se refirió a este tema antes de viajar esta noche a La Habana para continuar la negociación. El presidente Juan Manuel Santos presentó un nuevo reporte sobre las operaciones adelantadas contra las bandas criminales. Desde Cartagena, el presidente dio este nuevo reporte y señaló que en lo corrido del año han sido capturados, dados de baja o se han entregado 1.102 hombres de estructuras criminales. Por ejemplo, está alias Boliqueso. Él fue detenido en Brasil. Y ojo, este es un mensaje importante. Aquí no importa dónde estén. Esos miembros de esos grupos organizados que sabemos que tienen tentáculos transnacionales, los vamos a perseguir en todos los rincones del mundo entero.
También informó sobre las imputaciones efectuadas por la Fiscalía en contra de 54 personas por su presunta responsabilidad en el delito de desplazamiento forzado. La Armada Nacional reportó la destrucción de 2 campamentos de la guerrilla del ELN en el Chocó. En el lugar fueron encontrados fusiles, granadas y explosivos artesanales. Según la Armada, los campamentos estaban abandonados hace más de 8 días, cuando ocurrieron combates entre la Brigada número 2 de Infantería de Marina y guerrilleros del Frente Ernesto Che Guevara, que opera en esa región del occidente del país. Después de la confrontación, los militares allanaron los campamentos, encontrando pólvora negra y metralla para fabricar explosivos, así como granadas y fusiles. Al final, estas 2 edificaciones fueron incineradas. Por el cambiazo de estupefacientes por medicamentos, la policía capturó en los departamentos de Cundinamarca y Cauca a 8 integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Este es el momento en que la Policía Judicial captura a los funcionarios señalados de apropiarse de 350 kilos de cocaína bajo la modalidad del cambiazo. La droga, avaluada en 1.000 millones de pesos, es cambiada por medicamentos veterinarios. Hoy la exsecretaria de Cultura de la ciudad de Bogotá, Clarisa Ruiz, le pidió a la administración de Enrique Peñalosa que no descarte la construcción de la nueva sede de la Orquesta Filarmónica. Como un anhelo de ciudad que no debe ser descartado, calificó Clarisa Ruiz, exsecretaria de Cultura de la Administración Petro, el proyecto de la nueva sede de la Orquesta Filarmónica. Estuvimos luchando pues por lograr que una orquesta que va a cumplir ahora, que está cumpliendo 50 años, que es patrimonio de los bogotanos, tenga una sede. Ruiz despejó dudas sobre la financiación de los estudios que se hizo con dineros del acueducto dentro de uno de los tantos convenios entre entidades públicas para favorecer la cultura. Los estudios contratados no conformaban ya la totalidad del proyecto. La exfuncionaria resaltó la importancia del nuevo escenario, cuyo valor de 110.000 millones de pesos podría financiarse en varios años o con ayuda de privados. La mega obra hace parte de la renovación del centro ampliado. El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, aseguró que este año la inflación cerrará con un aumento cercano al 6%. Para el cierre del año se espera una inflación del 6% por fuera de la meta fijada por el Banco de la República entre el 2 y el 4%. De acuerdo con la entidad, los efectos del fenómeno del Niño y el alza en el precio del dólar afectaron los precios en el mercado interno. Muestra una inflación este año alrededor del 6% y para el año entrante por debajo del 4% o menos. Sin embargo, el gerente del emisor señaló que a partir del segundo semestre del año, el índice de precios al consumidor iniciará su etapa de descenso. Es de esperar que comience un descenso de la inflación en el segundo semestre de este año y, más importante aún, que converja ese rango entre el 2 y el 4% en el año 2017. La medida de tasas para contener la inflación no afectará el crecimiento de la economía del país. En la posesión de la nueva ministra de Vivienda, Elsa Noguera, el presidente Juan Manuel Santos le fijó la meta de construir y de entregar 450.000 nuevas viviendas. En la primera posesión de un ministro fuera de la Casa de Nariño, el presidente Santos dijo además que otra meta es el acceso de 2.6 millones de colombianos al servicio de acueducto y 2,9 millones al de alcantarillado en lo que queda de gobierno. Tenemos que construir 450.000 nuevas casas, 450.000 en 2 años y medio. Eso es un reto muy importante. Acuérdense lo que les dije de hace 6 años. Me decían, ningún gobierno en 4 años ha construido más de 300.000. El reto ahora es en 2 años y medio construir 450.000 y afortunadamente el camino ya está allanado. Luego de estar en Barranquilla, el presidente Santos se desplazó a Santa Marta, donde posesionó a la nueva ministra de Comercio, María Claudia Lacotillo. Y el precio del dólar ganó 61 pesos en la jornada de hoy. A continuación, los indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.895 pesos con 51 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.840 pesos y la venden en 2.870 pesos. Un euro cuesta 3.280 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 19 centavos. El azúcar se transó en 16,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $43 con 89 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.370 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,66% a 1.320 puntos. La acción del Banco AB Villas fue la que más subió, con una valorización de 17,85% a 6.140 pesos. La acción de Concreto fue la que más cayó, con una pérdida de 4,64% a 1.130 pesos. A continuación, novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea.
popular servicio de mensajería WhatsApp podría estar trabajando en una nueva función que le permitirá a los usuarios chatear con un contacto sin necesidad de tener su número de celular. El anuncio lo ha publicado este miércoles el sitio de noticias ABC de España y según el medio, la compañía usaría códigos QR o códigos de barra que conectarían el dispositivo de un usuario con el otro. De esta manera, la cámara del teléfono servirá para escanear el código de otro usuario y agregarlo a su lista de contactos. Aunque el servicio no ha sido confirmado oficialmente, Facebook, que es el dueño de WhatsApp, ya tiene esta función. Para quienes aún no la conocen, solo deberán ir a su perfil de Messenger y dar clic en su foto personal. Desde el celular, un amigo debe hacer exactamente lo mismo y dar clic en el botón Scan. De esta manera, sin necesidad de búsquedas ni tecleados innecesarios, se agregaría un nuevo contacto de un dispositivo a otro. Es importante aclarar que, debido a los numerosos intentos de fraudes que la firma de antivirus ESET registró en marzo, el servicio de videollamadas en WhatsApp aún no es un hecho y para este y otros cambios todavía tendremos que esperar. ¡Feliz noche! Qué bella, qué grande es nuestra Katherine Ibargüen. Nos vamos. A las 9:30, ya lo saben, hay más noticias aquí en CMI. Y a las 8:30 la información internacional. Feliz noche. Chao.